es un libro muy especial y que nos enseña qué es Vicente y cómo se ha llegado a este Vicente. Que es, había muchos Vicentes posibles, nos ha contado cosas y bueno, a mí desde luego me impresiona. No voy a hablar mucho del libro, dejaré a Urquiola y a Vicente que lo expliquen más y vamos a ver un poquitín esto. ¿Cómo presentar? Yo es la primera vez que presento, no, esto es una novedad para mí. Tranquilo, Gracias. no te preocupes, tranquilo. Gracias. Se supone que hay que hablar de uno mismo, que hay que citar a autores, se supone que hay que pisar al siguiente, que quede un poquitín peor, pero bueno, va a ser que no. Os voy a hablar de Vicente, os voy a hablar del Vicente que yo conozco. Y lo que es importante a estos efectos es que sepáis que yo conozco muy poco a Vicente. Yo a Vicente hoy es la tercera vez que te veo, las otras 2 veces que te vi fue en presentaciones de otros libros tuyos y tuvimos la oportunidad de cambiar pocas palabras. ¿Y por qué Vicente pide a alguien que conoce poco que le presente un libro? Pues porque es Vicente y es una persona muy especial y así le va. Ya le veis en el libro la maravillosa anécdota de un señor que te invita a comer para echarte un paquete. Es una cosa que a mí me ha parecido de lo más sorprendente del mundo. También es verdad que sí que nos conocemos, y de nuevo refiriéndonos al libro, hay un momento donde tú nos explicas cómo lo que supone para ti Internet y lo que supone para ti poder socializar con gente, poder encontrar conversaciones y poder descubrir intereses comunes. Y ahí es donde nos conocimos en un blog y a partir de ese blog, pues más o menos encontramos una afinidad en hablar de análisis político, la transición. Para no estar de acuerdo, pero eres una persona con la que se puede no estar de acuerdo y eso está bastante bien, ¿no? Y ahí llegamos a qué es Vicente, ¿no? ¿Quién es Vicente? Vicente es un humanista. Vicente es un filósofo que tiene intereses desde cosas muy grandes, básicamente el hombre y en el hombre su humanidad, a cosas muy pequeñas como la política, que en el fondo es pequeña, y el mercado central de Valencia, que es algo importante, cuidado, o el barrio. Los están echando aquí, que no te eres una persona muy inteligente y lo sabes, y eso tiene sus efectos para bien y para mal. Siempre estás pensando y siempre estás escribiendo, que es probablemente un resultado de la vida que nos cuentas en el libro. Eres una persona con pocos filtros. Pocos filtros. Es decir, la gente cuida mucho lo que dice, cuida mucho tú. Lo que crees que tienes que tú, pones la cabezota a funcionar y lo que salga salió. Y eso es lo que vas a defender. y es sorprendente porque normalmente los que socializamos mucho tenemos filtros. Pero tú no, y eso a mí desde luego me parece fantástico. Luego no tienes botoncito de off. Los demás tenemos botoncito de off, tú no, tú sigues. Y sigues hasta que convences, y normalmente convences, que es lo bueno. Es decir, o se acaba y llega un momento donde aquello no da para más, ¿no? Y luego hay otra característica donde siendo una persona con carácter, que viene siendo mala leche, como yo, no tienes maldad. Y eso también es una cosa que el que te conozca lo sabe. Es decir, no podrás enfadarte, podrás decir cualquier barbaridad, pero no hay nunca un ánimo de herir a nadie. Vamos, yo no te lo conozco y he visto mucho y te he leído mucho ahí. Y estos son en pinceladas lo que sería Vicente, ¿no? Un humanista sin filtros, incansable en la búsqueda de su verdad para defenderla contra todo y lucha para hacer un mundo mejor que el que él recibió. Porque te tocó un mundo complicado, que es lo que hemos visto, ¿no? Y sin botón de off. Seguimos con que no tenemos botón de off. Y ya voy terminando y te paso los trastos a Urquiola, pero lo que sí quiero decir es que La del Alba es un libro del que no se sale cómo se entra. ¿Te gustará más? ¿Te gustará menos? Pero yo creo que es muy difícil que alguien que lea tu último libro se quede como estaba. Los que no lo hayan leído pues tienen la suerte de poder disfrutarlo por primera vez. Y ya te paso los trastos, Urquiola,
Urquiola de Palacio, o socia directora de Palacio de Asociados. Uy, no me presentes, que es un rollo. Te toca. Nada. Además, he comprendido que estamos entre amigos de Vicente, lo cual es el mejor de los escenarios. Y estamos aquí para presentar, como ha dicho Antonio, la última novela de Vicente, que es una novela costumbrista, que cuenta la historia de un pueblo, que tiene muchos elementos de una novela autobiográfica, pero que yo, más que centrarme en la novela en sí y de hacer una descripción de la novela, os voy a contar cómo llego yo a la novela y contaros un poco cómo ha sido el camino hasta esta tarde. Porque yo tuve la oportunidad en los primeros días del año, el 10 de enero para más señas, de recibir un texto titulado El gen superviviente. Y era un texto que me mandaba Vicente, de quien yo hasta la fecha lo que sabía es que era periodista, crítico literario, articulista, en fin, lo que es tu perfil público en esas redes sociales a las que Antonio se refería antes. Y el texto explicabas que era autobiográfico. Me decías que con ello aprendería mucho sobre la condición humana y me decías que eso era muy necesario para los juristas, cosa que, por cierto, comparto contigo, efectivamente que así es. Y el correo de guarda que lo acompañaba traslucía un profundo dilema existencial desde el título, porque se titulaba Nadie, cosa que a mí pues me produjo verdaderamente mucha curiosidad. Y cerraba sobre la frase: en caso de que lo leas, sabrás por qué ha resultado imposible ser algo más que nadie. Entonces, la verdad que yo, que soy por naturaleza optimista y más bien de pensar que todo el mundo es bueno, pensé, pues ¿qué habrá aquí? Y lo cierto es que al día siguiente, porque esto, como digo, me lo mandó el 10 de enero, el 11 de enero cogí, me senté, aunque tenía otras cosas, las aparqué, y me senté a leerme el relato que me mandaba Vicente y me lo leí del tirón. Y la verdad es que he de decir que el correo de guarda me había encogido un poquito el corazón, porque verdaderamente con lo que os he explicado que era el correo de guarda, entiendo que entendáis por qué. Y yo me parecía que esto no emparejaba bien con lo que yo tenía como percepción de Vicente, que era pues de persona afable, con sensibilidad de análisis, con profundidad, sin botoncito de off, en ocasiones que hace un análisis muy crudo de la realidad, pero a la vez, tenía como curiosidad por saber qué era lo que me iba a encontrar. Y ese texto que leí entonces es la base en esencia de la novela que hoy tenéis todos entre manos y que posiblemente algunos de vosotros ya habéis leído. La verdad, cuando acabé la lectura, he de decir que me pareció que encoge el corazón. O sea, como decía Antonio, no entras igual a leer el libro de lo que sales. Y mi primer pensamiento fue que no podía ni siquiera imaginar cómo tenía que haber sido vivir lo que Vicente reflejaba ahí y que me decía como quitándole importancia que eran cosas de otro tiempo, que era una historia de otro momento, pero a la vez, por desgracia, tan actual, porque efectivamente todavía hay gente que tiene la desgracia de vivir esa realidad, que me pareció, pues eso, muy de afectar en lo profundo y de hacer a la vez empatizar. De algún modo me parecía que estaba ante lo que es una tragedia griega. O sea, la tragedia griega que te hace empatizar con lo que sucede, temer lo que ves que está sucediendo, pero que es absolutamente pues de eso que llaman la catarsis, que ahora está tan
tan utilizado y que a la vez evidenciaba en Vicente su, también término muy empleado ahora, resiliencia. Y Vicente cuenta en la novela, de hecho lo cuenta en el epílogo para explicar por qué hay una fecha que aparece en distintas oportunidades y que parece de forma casi mágica, que su amigo Fernando Iwasaki, de quien dice que le explicó que todas las familias felices se parecen entre sí, pero que las familias infelices son cada una a su manera. Creo que no lo he dicho textualmente, pero me disculpará Fernando seguro. Decía que las familias infelices lo son cada una a su manera, y le dijo a Vicente, cuando leyó ese texto que os comento que leí yo en enero, que debía integrarlo dentro de una novela. Y entonces Vicente decidió trocearlo, omitiendo algunos pasajes, porque por ejemplo no cuentas la parte de tu nieto y el Miguelete y la visita a los Serrano y todo eso, pero vamos, que en esencia está todo ahí plasmado. Y en fin, ¿qué es lo que digo? Que es la tragedia griega con la sublimación, tiene todos los elementos. Y la admiración del lector proviene precisamente de esa superación que demuestra Vicente con su vida actual y con cómo es capaz de desvestirse de esa forma y dices, Antonio, que es que habla sin filtro, pero es que es la capacidad de tener transparencia absoluta. Sí. Y claro, la verdad es que en aquel primer texto que me mandó me permití marcar algunas erratas que vi, porque tengo la manía de leer siempre, ir marcando cuando veo erratas, y como tiene gran generosidad, incorporó algunas de las sugerencias que hice, y de hecho yo creo que por habérmelo leído y haber mandado las erratas es por lo que estoy aquí, porque si no tampoco me lo explico, pero en fin, que antes decía Antonio que no sabe cómo es que una persona como él, que tampoco tiene una relación larga con Vicente, está presentando el libro. Pues yo tengo que confesar lo mismo. Creo que solo puede deberse a que leyera marcando erratas. Pero bueno, me estoy saltando fichas porque es que voy adelantándome a mis propias palabras. En todo caso, yo creo que de Vicente lo que hay que elogiar es que siguiera los pasos de su tía Virtudes y que decidiera ser buena persona. Porque además eso es lo que más conmueve al lector, yo creo. ¿A la buena gente, a la buena persona? Pues sí. Y hay una frase que la he leído y me ha recordado a ti, que es de unas palabras de una psicóloga que se llama Valeria Sabater. Evidencio que no puedo leer sin gafas, o sea que hasta ahora estaba haciendo simulación del verbo pasando páginas. Una buena persona suele tener una pizca de inocencia,